Hola científicos de sofá, soy Jordi Pereira, el autor de Ciencia de Sofá, y si te pregunto cuál es el material más fuerte que conoces, ¿cuál es el primero que te viene a la cabeza? Correcto, estaba pensando en ti. Titanio. El titanio. Supongo que pensabais en ese. Aunque el titanio es un metal muy conocido por ser súper ligero y súper resistente, en realidad tiene muchas otras propiedades que utilizamos en nuestro día a día sin darnos cuenta. Pero como siempre, vamos a empezar este vídeo patrocinado por la Universidad Politécnica de Valencia, explicando de dónde salió el titanio que hay en nuestro planeta. La mayoría de los átomos de titanio del universo se forjan a través de reacciones de fusión nuclear dentro de estrellas mucho más masivas que el Sol, el tipo de estrellas que revientan en forma de supernova al final de sus vidas. Aún así, una pequeña parte del titanio también se forma mediante el proceso R durante las explosiones de estrellas enanas blancas. Sea como sea, lo importante es que hace miles de millones de años este tipo de eventos escupieron titanio al espacio que terminó incorporándose a la nebulosa en la que se estaba formando el sistema solar. ¿Qué? Ostras, qué rápido ha sido esta vez. El titanio tiene este aspecto, un metal grisáceo que además es muy ligero. Ahora bien, más allá de un par de volcanes que de vez en cuando escupen algún gránulo microscópico de titanio puro, la mayor parte del titanio que hay en la Tierra se encuentra combinado con otros elementos químicos formando minerales como el rutilo, un mineral compuesto de dióxido de titanio que además es la fuente principal de este elemento. Curiosamente, el rutilo a veces se cristaliza en forma de agujas que se pueden encontrar dentro de los cristales de cuarzo, como por ejemplo en este. Esta muestra es curiosa porque estas agujas doradas de rutilo se formaron antes que el cuarzo, seguramente en algún hueco entre las rocas donde tenían lugar para crecer. Una vez formadas, el hueco se inundó de fluidos hidrotermales que cristalizaron el cuarzo alrededor de ellas. Curiosamente, también hay casos en los que el cuarzo no llega a envolver por completo el rutilo y las agujas sobresalen por fuera del cristal. El dióxido de titanio también es responsable de un curioso fenómeno llamado asterismo. Cuando un cristal está repleto de agujas microscópicas de rutilo, estas interaccionan con la luz que pasa a través de él de manera que producen un patrón luminoso en forma de estrella. Otros minerales que contienen titanio son la titanita, un silicato de titanio y calcio, y los zafiros, que aunque están hechos de óxido de aluminio, contienen impurezas de hierro y titanio en su estructura cristalina que son lo que los tiñen de color azul. Aún así, hay un mineral que viene especialmente a cuento ahora mismo y es la ilmenita, el óxido de hierro y titanio en el que se descubrió este elemento. En 1791, un geólogo aficionado notó que la arena de un riachuelo estaba hecha de una sustancia negra y otra blanca que formaban parte de un mismo mineral, la ilmenita. El compuesto negro era claramente óxido de hierro porque se veía atraído hacia un imán, pero identificó el componente blanco como un óxido de un metal desconocido. Ese metal desconocido era el titanio, pero por desgracia no logró extraerlo. El motivo es que en aquella época los metales se separaban de sus óxidos calentándolos con carbón a altas temperaturas. Un método que no sirve para aislar el titanio porque este elemento reacciona químicamente con el carbono y produce una sustancia muy inerte llamada carburo de titanio. Por cierto, aunque en la época no lo sabían, el carburo de titanio es un compuesto durísimo que ronda entre el 9 y el 9,5 en la escala de Mohs. En comparación, el diamante es un 10 en esta escala. Esta dureza es la razón por la que hoy en día a menudo se usa una mezcla de carburo de titanio y de wolframio para fabricar herramientas de corte. Aunque a lo largo del siglo XIX se intentó extraer el titanio a través de diferentes procesos químicos, lo único que se conseguían eran muestras muy impuras de este elemento que tenían unas propiedades terribles. El titanio puro no logró aislarse hasta 1910 y se consiguió a través de un método muy enrevesado que consistía en coger tetracloruro de titanio líquido, meterlo en un recipiente a presión con sodio y calentarlo hasta 700 u 800 grados. Aún así, todo este trabajo valió la pena porque por fin los seres humanos habíamos descubierto las excelentes cualidades del titanio y de sus aleaciones. Hay muchos materiales que tienen cualidades individuales mejores que las de este elemento, pero la gran ventaja del titanio es que sus propiedades mecánicas son muy buenas en comparación con su baja densidad. Por un lado, el titanio y sus aleaciones tienen características comparables a las de muchos aceros, pero son un 40% más ligeras. Y aunque son un 60% más densas que las aleaciones de aluminio, sus propiedades mecánicas son proporcionalmente muchísimo mejores. Como resultado, el titanio se ha ganado un gran nicho de mercado allá donde hacen falta aleaciones ligeras pero muy resistentes, es decir, fuselajes de aviones, misiles y cohetes, cuadros de bicicleta de montaña o diferentes tipos de raquetas y palos deportivos profesionales. A esta alta resistencia y baja densidad hay que añadir que el titanio también conserva esas propiedades a altas temperaturas. Por tanto, las aleaciones de titanio se utilizan muchísimo en aviación, como por ejemplo en las piezas de los motores a reacción, las estructuras cortafuegos y los fuselajes de los aviones de combate supersónicos. Pero es que además, cuando el titanio entra en contacto con el oxígeno de la atmósfera, se forma una capa nanométrica de dióxido de titanio sobre su superficie que es súper inerte.
Por tanto, el titanio se utiliza en aplicaciones donde hacen falta piezas que sean muy resistentes a la corrosión. Por ejemplo, los soviéticos fabricaron submarinos que tenían armazones de titanio y así podían bajar a profundidades mucho mayores y además resistían mucho mejor el contacto constante con el agua salada. Esta misma propiedad es el motivo por el que el titanio también se utiliza para fabricar depósitos y tuberías que tienen que estar en contacto constante con sustancias corrosivas. Ahora bien, esta capa de dióxido de titanio tan fina tiene la curiosa propiedad de que refleja unos colores u otros según cuál sea su grosor. Una manera de modificar el grosor de esta capa, y por tanto el color del titanio, es una técnica llamada anodización. Este proceso es similar a la electrólisis en el sentido de que consiste en pasar una corriente eléctrica a través de un trozo de titanio que está sumergido en un electrolito. Cuanto más alto sea el voltaje que circula a través del metal, más gruesa se volverá la capa de dióxido de titanio de su superficie y su color cambiará. Eso sí, hay que decir que el grosor de la capa de dióxido de titanio también se puede modificar simplemente calentándolo con un soplete. La desventaja de esta técnica es que no permite controlar de manera precisa ni el grosor de esa capa de dióxido de titanio ni su extensión, así que el resultado es bastante menos atractivo. En cualquier caso, el titanio se utiliza a menudo en joyería, tanto por su dureza como por esa facilidad para cambiar de color, pero también porque al ser un metal tan inerte no produce reacciones alérgicas. De hecho, la compatibilidad del titanio con los organismos vivos va mucho más allá de las joyas. Al ser un metal tan ligero, resistente e inerte, se puede utilizar para fabricar prótesis óseas que no son rechazadas por nuestro cuerpo. Es más, los huesos son capaces de crecer alrededor de estas prótesis metálicas e integrarse sobre su superficie como si fueran una extensión del propio hueso. Este fenómeno se llama osteointegración. Llegados a este punto, tal vez os estéis preguntando, pero ciencia de sofá, si el titanio es un metal tan magnífico, ¿qué hacemos utilizando otros materiales en nuestro día a día? ¿Por qué no usamos solo titanio y nos dejamos ya de tonterías? Y la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Aunque el titanio tiene unas propiedades muy buenas, también es muy caro en comparación con otros metales. Por algún motivo no he logrado encontrar datos actualizados del titanio, pero en 2018 una tonelada de este metal rondaba los $5.000. En comparación, una tonelada de aluminio costaba 1.500 y una de hierro solo 100. Eso sí, estas cifras son solo orientativas porque el precio de cada metal cambia con el tiempo y de una aleación a otra. Parte de la razón tras este alto coste es simplemente que el titanio es difícil de extraer de sus minerales porque, como he comentado, no basta con triturarlos y mezclarlos con carbón. Además, la propia dureza del titanio también dificulta la producción de piezas y eso incrementa el coste aún más. Pero bueno, tampoco hace falta extraer el titanio de sus compuestos químicos para conseguir algo útil, porque muchos de esos compuestos ya tienen muchas aplicaciones de por sí. El ejemplo más claro es el dióxido de titanio, la sustancia que compone el mineral llamado rutilo. De hecho, esto que tengo aquí es un electrodo de rutilo y se utiliza en la soldadura por arco eléctrico. Si os fijáis, veréis que se trata de una varilla de acero recubierta con una capa como cerámica de un par de milímetros de grosor. Este material de apariencia cerámica es una mezcla de dióxido de titanio y celulosa. Cuando la punta del electrodo se calienta, el dióxido de titanio se derrite y cae sobre el acero fundido, mientras que la celulosa se vaporiza y desplaza el aire que lo rodea. De esta manera se evita que el acero entre en contacto con el oxígeno y que se oxide durante el proceso de soldadura. Por otro lado, cuando el dióxido de titanio se encuentra en estado puro, tiene un color blanco muy intenso que se utiliza para fabricar pintura blanca. Pero además, el dióxido de titanio también tiene la propiedad de que absorbe la radiación ultravioleta, así que también se añade a las cremas solares para evitar que nos quememos. De hecho, vamos a hacer un pequeño experimento con una crema solar y mi linterna ultravioleta. Como veis, este mineral fluorescente brilla con fuerza cuando lo ilumino con la linterna y sigue brillando aunque lo cubra con una lámina de metacrilato transparente porque este material deja pasar la radiación ultravioleta. Ahora bien, si recubrimos el metacrilato con crema solar que contiene dióxido de titanio, el mineral deja de brillar. Y eso ocurre porque la crema solar está absorbiendo la luz ultravioleta. Por supuesto, en las propiedades de la crema solar intervienen muchos otros componentes y el metacrilato no tiene nada que ver con la piel humana, pero es un ejemplo para que os hagáis una idea aproximada de este fenómeno. Existen otros compuestos del titanio que tienen aplicaciones más curiosas, pero también son mucho más especializadas. Por ejemplo, el tetracloruro de titanio, que ya he mencionado, también se utiliza para hacer bombas de humo. Esta sustancia es líquida en condiciones normales y si se dispersa por el aire se hidroliza al entrar en contacto con la humedad y produce ácido clorhídrico y partículas de oxicloruro de titanio. El resultado es un vaho muy denso e irritante que además dispersa la luz y oculta todo lo que se esconde detrás de él. Por último, cuando el titanio reacciona con el nitrógeno, produce una sustancia llamada nitruro de titanio que es muy dura y muy inerte. Por tanto, el nitruro de titanio se utiliza para recubrir herramientas de corte. Pero además, esta sustancia tiene otra aplicación más espacial. Cuando la sonda Rosetta visitó el cometa Churyumov-Gerasimenko, llevaba encima un electrodo hecho de titanio y recubierto de nitruro de titanio con el que analizó las propiedades del plasma que rodeaba el núcleo del cometa.
En fin, como veis, el titanio, sus aleaciones y sus compuestos tienen un montón de aplicaciones y de hecho tienen tantas que no terminaría nunca de enumerarlas. Pero creo que eso es un buen mensaje para terminar el vídeo. No os quedéis solo con la información que os doy yo, sino que buscad en internet si tenéis curiosidad por cualquier tema, porque hay una cantidad de información tremenda, muy interesante. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta la próxima. ¿Sí? Hola, sargento del humor. ¿Cómo va el tema del becario del becario? Hola, Ciencia Sofá. Nada, sigue insistiendo en que él no es el verdadero Ciencia Sofá y que quiere un abogado del humor. Si esto llega a los tribunales del humor, es posible que pierda mi placa. Vaya, siento mucho haberte metido en este berenjenal del humor, de verdad. No, no te preocupes, tu vida dependía de ello. Hiciste bien forzando al becario del becario a que hiciera una broma mala. Bueno, al fin y al cabo, los dos tenemos el mismo ADN. Sabía que no podría resistirse si le ponía la broma en bandeja. Sí, sí, bien visto. Pero oye, hablando de bromas malas, este pequeño percance me ha hecho plantearme muchas cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? No creo que este sea el lugar indicado para hablar de ello, así que mira, haremos una cosa. Cuando pueda, paso por tu oficina y te lo comento, ¿vale? Hasta pronto.